Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Literando Podcast. Mi nombre es Luis, como ya deben saber algunos. Me encuentro junto a Marilu para realizar este nuevo capítulo. Como ya saben, somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social y pueden encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, seguir en las diferentes redes sociales. Y bueno, Marilu, ¿cómo estás? Resignada. ¿Y tú? Bien, hasta donde se puede. Pues sí, me parece Sí, perfecto. sí, por ahora solo podemos eso. Pero bueno, cuéntanos de qué libro vamos a hablar hoy. Bueno, como ya lo habíamos dicho anteriormente, vamos a hablar del libro Los periódicos. ¿Mm? Y bueno, esta historia nos relata de un par de enamorados periodistas que Ujú. digamos que se aventuran por una nota y los sucesos de esta nota los envuelven y de cierta manera les afectan. Entonces, no quiero hacerles spoiler, porque la verdad es que esta historia es muy interesante y se la recomiendo muchísimo, pero ténganle paciencia. Si no la han leído, les recomiendo que la lean, con mucha paciencia y si pueden con un diccionario al lado, por si su vocabulario no es muy extenso, porque sí hay palabras que son un tanto rebuscadas y que muchas veces no vamos a entender a la primera, ¿no? Ujú. Entonces, es un libro muy interesante, la verdad, una historia muy, muy genial, muy bien hecha. Entonces, pues la verdad es que les recomiendo que lo lean porque de aquí en adelante habrá spoiler. Sí, bueno, como ya saben, a veces tratamos de no hacer spoilers, pero pues a veces también los temas de los cuales hablamos o los personajes lo ameritan. Pero bueno, justamente vamos a entrar ya a los personajes. Y en primer lugar, bueno, vamos a hablar de este personaje que tiene un nombre un poco complejo, que es, a ver, espero decirlo bien. Es Sir ABC Biddle Moffat KBC MP. Ese es el Es nombre de este correcto. personaje. Que bueno, las letras en realidad son títulos, pero bueno, estamos hablando que este libro fue publicado cerca de los años bueno, a principios del año 1900, ¿no? Bueno, perdón, del siglo 1900. Entonces, claro, ese tipo de títulos eran incluidos en el nombre. Es correcto. Es Ujú. correcto. Y parecen trabalenguas. Entonces, Sí, un poco. sí, es como medio complicado saber cómo se dice tanta cosa. Pero, bueno, a mí en sí, este personaje sí es un personaje, pero al mismo tiempo es como el hecho de, ¿no? Es Sí, como eh, la noticia en este aspecto, ¿no? Sobre todo en este libro. claro, digamos que es un personaje el cual ha sido creado con un objetivo, y ese objetivo es centrar toda la atención pública en él. Y me imagino yo que no solamente un personaje que fue construido por la prensa o por todos los medios, sino también un personaje que él mismo quiso ser construido. Es correcto, él mismo se busca su reputación a base de ciertas noticias y de estar siempre en la vanguardia, ¿no? Ujú. De estar siendo mencionado por una u otra razón. Él busca esa atención, le gusta la atención de la nota, ¿no? Del Claro, periodismo. claro, aparecer en todo aspecto, ya sea periodístico o social. Ujú, Sí. es correcto. Sin embargo, este personaje, digamos que es un personaje un tanto fantasmal, por así decirlo, porque no conocemos muchos detalles sobre él, pero prácticamente todo el libro se mueve en relación a él. Sin embargo, solamente conocemos detalles por terceros, más no detalles por su propia boca o por su propia narrativa. No, es como lo dije, Entonces, es la nota, ¿no? ujú, Justamente. Entonces, la sí, nota regularmente la conocemos por terceros y muy pocas veces de primeras personas, ¿no? Entonces es exacto. justamente eso, la nota. Ujú. Y bueno, debo decir que este personaje, ya hablaremos más a detalle en esto, pero en realidad es un personaje que, digamos, podemos encontrarlo en cualquier contexto de la historia.
Es un personaje que si bien está dentro de este libro, en realidad el autor nos está dando a entender que este personaje puede existir en cualquier persona, ya sea a inicios de 1900 o ya sea incluso en esta época actual. Es correcto, es correcto. La verdad es que es un personaje que se va creando conforme lo van haciendo los periodistas. Ujú, Tanto sus acciones, pero más la construcción que le van dando los periodistas, los reporteros con respecto a él. Entonces, obviamente es un personaje que se puede traslapar a cualquier época y no va ujú. a tener tanto movimiento, ¿no? De diferencia. Claro, va a ser una misma identidad, solo que con diferente personaje. Es correcto. Ujú. Ahora, el siguiente personaje es Mortimer Marshall, el cual, bueno, es un personaje que aspira a ser como este primer personaje que solamente vamos a llamarlo Biddle Moffat, para no Sí, por repetir todo favor. el nombre, pero aspira a ser como este personaje. Sí, es correcto, es su aspiración. Nos cuentan que este personaje de Mortimer es un dramaturgo, Ujú, el cual no ha tenido tanto éxito o no ha llamado tanto la atención, porque no ha sabido, digamos, llevar su vida por el medio del periodismo. ujú. Tienen que decirle hasta qué punto pueden ayudarlo y cómo se puede ayudar a él mismo, ¿no? Sobre todo. Sí, además, no solamente es el hecho de que quiera destacar, sino que también él entiende que necesita de ciertos aspectos para poder hacerlo, para poder Mm, destacar en los medios. es Entonces, correcto. claro, como digamos como el puesto de la persona con más popularidad está ocupado por Biddle Moffat, cuando digamos que se ve un tanto opacada la figura de Biddle Moffat por algo que pasa dentro de la obra, pues él trata de sobreponerse y ser él la próxima figura. Entonces, él sabe que no tiene la experiencia, él sabe que necesita una ayuda. Ahora, siendo sinceros, pues hay que ver de dónde viene la ayuda. Y sobre todo en un mundo tan ajetreado, por así decirlo, y polémico del periodismo bueno, de los medios de comunicación en realidad. O sea, en un mundo así, es muy complicado encontrar a una persona con valores y, no sé, tal vez con sentido común para poder llevar a un personaje a construirlo de esa manera. Es correcto. Además, una de las cosas, digamos que en lo que es el ambiente publicitario dentro del periodismo, Ujú. siempre hay figuras queriendo destacar. Claro, Y como en todo, creo yo. entonces, es como una competencia también dentro de Ujú. la nota, ¿no? ¿Quién va a hacer la siguiente nota o quién va a dar la siguiente nota? Y él es, bueno, más bien quiere atraer esa atracción hacia él, ser la siguiente nota, ¿no? El Claro, siguiente quiere atraer elegido. las vistas. Ajá, justamente esa Exacto, palabra es la correcta, creo yo, el elegido. exacto, O sea, el justamente. elegido en el cual la prensa se va a mover. Ahora, dependiendo de cada personaje construido, va a durar poco o mucho en esa especie de trono, por así decirlo. Sí, depende de cómo lo construyan y pues digamos también que depende de sus acciones. Es lo que te Depende mantiene de sus dentro. acciones. Creo yo que también depende creo yo también de muchos factores, incluso lo económico, lo social, hasta lo político, diría yo. Sí, obviamente influyen muchísimos aspectos. Es como algo Ujú, un tanto complejo el estar, digámoslo de cierta manera, dando la nota continuamente, pues ujú, obviamente tienes que meterte en muchísimos aspectos, ¿no? Y también exacto. en muchísimos problemas. Me imagino, o sea, como dije, es un mundo muy, muy ajetreado y debo decir que un poco cuestionable. O sea, no Sí, solamente estamos hablando de darle un espacio en una columna o de unos minutos de televisión o radio a un personaje, sino es construirlo en base a que exponga toda su vida pública. Y de a eso que se haga, pueden agarrar muchas personas. sí, a que haga su vida pública por completo. Ujú, Y claro. eso puede ser un tanto desgastante o digamos que el suicidio propio, no en,
en forma literal, sino en forma figurativa, Ujú. porque llega un momento en que te cansas de tanta atención que decides por ti mismo decir, basta, ya no más. Exacto, pero este personaje lo que nos refleja un tanto es un poco la inocencia de entrar a ese mundo. O sea, creer que todo lo que pueda conseguir dentro de su mundo va a ser perfecto. Y es por eso que quiere entrar. Pero Ujú. obviamente no, ya vemos, vemos en la realidad que no es así. No, y nos lo muestran Entonces, en el libro perfectamente. O sea, la realidad es completamente ujú, diferente a lo que este personaje cree que es. exacto. Bueno, además de estos dos personajes, hay dos personajes principales, el cual, bueno, el primero que vamos a hablar es Maud Blandy, la cual es una joven periodista que se ve inmiscuida en este tema tanto de Biddle Moffett como de Marshall, ¿no? Es correcto. Debo decir que este personaje me gusta, bueno, de hecho me gustan los dos personajes principales, porque representan una ambigüedad sobre el mismo tema. En primer lugar tenemos a Maud Blandy, la cual digamos que es un tanto inocente en el tema del periodismo. Es correcto. Digamos que para la época, una mujer es como muy difícil que se pudiera desenvolver en el medio del periodismo. Entonces, Ujú, desde ahí ya tiene una traba para poder adquirir cierta experiencia. ujú, Y otra de las cosas es de que tienes que ser un tanto inhumano, de cierta manera, para ujú. alcanzar cierto grado de madurez dentro del periodismo, ¿no? Para poder Claro, tener colmillo. Entonces claro, a ella le faltaba muchísimo el colmillo. ¿Por qué? Porque no tenía la experiencia. Y a pesar de que trataba de buscar la nota o de dar la nota por ser mujer, aunque no lo mencionan en el libro, pero sí lo dan a entender de cierta manera, pues es como frenada, ¿no? claro, justamente, y esa es la parte del subtexto que vamos a hablar más adelante, pero claro, o sea, estamos a principio del siglo XX en el cual aún había opresión hacia la mujer y de hecho aún lo hay, Aún lo pero hay. pero obviamente no se tomaba muy en serio las mujeres y mucho más en un en un espacio que era culturalmente dado a los hombres, porque claro, el periodismo puede ser tratado como algo simple por algunos, pero en realidad debo decir que al menos para mí el periodismo es un arte. Entonces, ver a una mujer dentro de una corriente artística, que obviamente hay muchos intelectuales conservadores que no, no querían esto, entonces verla era como una ruptura a la regla. Entonces es Es por eso que correcto. ella trataba de hacerse un nombre. Sí, y bueno, hacerse un hombre en esa época era muy, 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 muy complicado. Si de Ujú. por sí en esta fecha, todavía actualmente, hacerse un nombre dentro del periodismo es muy complicado, es muy duro y además la competencia es mucha. En aquellos entonces era un mundo completamente de hombres y que Claro. haya una mujer, bueno, es un acto de valentía, la verdad. Ujú. Entonces, pues sí, o sea, le cuesta mucho trabajo mantenerse en ese medio, ¿no? Claro, y como Y tú dices, también conseguir la nota. es correcto. Y además conseguir la nota que la haga destacar, o sea, no cualquier nota. Ujú. Sí. O Entonces sea, es, creo yo que ese es un objetivo de diferentes periodistas, o sea, conseguir esa nota que los haga destacar y que digamos que le dé cierta popularidad. Y así, claro, viene el reconocimiento, pero también viene el beneficio económico, lo cual está bien. obvio. Es Pero que en sí el mundo del periodismo es muy complejo, es muy duro, la verdad es que sí, es muy duro. Y sí, en es este muy libro duro. nos lo muestran, o sea, a lo Claro, mejor entre líneas te van mostrando la crueldad del medio. Entonces, ujú, realmente sí, no es un mundo fácil. Mis respetos a los que se dedican a eso, pero la verdad es que no es un mundo fácil y no es una sí. situación en la que yo quisiera estar o me agradaría estar. La verdad es que no. Bueno, es que también eso depende de cada persona, ¿no? Y el enfoque que le da a su carrera. Ahora, en este personaje, el de Maud, era un personaje que constantemente, luchaba por buscar la nota, pero claro, como ya lo mencionamos, la limitación de ser mujer, ¿no? O sea, era muy limitada.
Ahora, hay algo muy interesante con respecto a la novela en la cual ella tiene que hablar con otro personaje femenino y este personaje le da toda la información que necesita. Entonces vemos un poco ahí un poco de la complicidad entre mujeres. Sí, se ve la complicidad entre mujeres, pero también se ve la lealtad hacia Exacto. el personaje, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué tanto estás dispuesto a entregar tu integridad, tu vida a una nota? eso también. Y es que, claro, digamos que este personaje, que en realidad no es un personaje para hablar muy a profundidad, porque aparece muy poco en la novela. Este personaje se abre a Maud y bueno, digamos que sí, o sea, sí es un poco cuestionable porque al inicio no quería aparecer tanto en medios, pero luego le da toda la información a ella y ella también por otro lado digamos que no publica del todo lo que este personaje le dice, pero ya es un tema un poco para verlo respecto a las diferentes perspectivas de la moralidad, o sea, cómo, o sea, mejor dicho, qué publicar y qué no. Exacto. Pero bueno, el siguiente personaje es Howard Wright, el que bueno, es un personaje que claro, también me gusta y es justamente el segundo que pertenece a esta ambigüedad, porque nos encontramos con un personaje un poco más experimentado respecto El a Maud. señor Colmillo, ¿no? No solamente el señor Colmillo, creo yo, sino también el personaje que está envuelto tal vez de una u otra manera dentro de toda esta especie de conspiración. Es correcto. La verdad es que sí, nos muestran un personaje con mucha más experiencia, además de que es hombre. Y pues bueno, aunque no la tenga fácil, la tiene más fácil que Maud, obviamente, ¿no? Obviamente. Y tiene como mucha visión, es como decirlo dentro del medio, y quienes estudian comunicaciones lo van a entender. El señor es publicidad pura, o sea, tiene la visión para ver dónde hay una nota, cómo moverla, qué hilos mover para que sea destacada. Y es lo Ujú. que hace, es su trabajo, o sea, sabe vender, Claro. sabe aprovecharse de la publicidad para hacer un buen trabajo. Y eso Ujú. indudablemente es excelente, ¿no? Para esto. Claro, y además justamente él es el recurso que tiene Mortimer Marshall para poder crear ese personaje. Y justamente eso es lo que nos muestra en el libro. O sea, nos muestra cómo Howard está maquinando cómo crear el personaje de Marshall. Aunque, bueno, en realidad no todo es lo que parece, ¿no? Sí, Y es que aún así, o sea, es una venta, es una claro, venta. ujú, Entonces hay que saber vender la nota. Y él claro, tenía justamente eso, saber vender la nota. claro, y no solamente es saber vender, sino qué instrucciones darle tanto a Mortimer Marshall para construir todo este personaje el cual se iban a enfocar y sobre todo Ujú, qué hacer después y qué hacer antes de. ujú. Entonces, porque no puede salir así como hacía a ser un personaje público. O sea, yo, por ejemplo, no puedo salir así como así solo pretender aparecer en televisión y ya y hacer cualquier tontería. Perdón, pero no. O sea, es todo un trabajo detrás. Por más que digamos, no sé, que este personaje de la televisión no me gusta o que este personaje que aparece en radio no me gusta, en realidad hay una construcción detrás de ellos. Y es por eso justamente que las cámaras o los micros se les son dados. Es correcto. Sí, hay toda una construcción detrás y esa es la cuestión, o sea, el cómo construirlo, cómo Ujú, forjarlo, cómo formarlo para que pues dé el ancho para hacer la nota, ¿no? exacto. Pero ya regresando al personaje, nos desviamos un poco. El personaje, como ya lo dije, se me hace que es más experimentado. Y hay algo muy interesante, porque a primera vista cualquiera pensaría que el personaje es un tanto conformista, pero en realidad no es que sea conformista. Creo yo que es un personaje que busca lo suficiente como para obtener el beneficio económico y no tratar de explayarse en lo innecesario dentro del periodismo. Sí, además también le gusta ver el mundo arder, entonces, y disfruta de eso. Yo creo que un poco.
pero en realidad dentro de la conspiración que sucede en el libro se vio envuelto, más que ser el artífice de... Sí, se ve envuelto, por así decirlo, porque de cierta manera era su cliente, o sea, Ujú, tenía que estar envuelto, ¿no? De cierta exacto. forma, pero aún así, digamos que disfruta esa parte Claro, de, obviamente. de ver el mundo arder, o sea, le encanta ver el sufrimiento de Peter Muffet y su Claro, desesperación, ujú. o sea, Creo, cosa bueno, de mira, eso. al menos en mi opinión, más que ver el mundo arder, creo yo que digamos que le da curiosidad todo lo que está pasando y cómo se va a desarrollar. Ujú. Entonces, porque si le gustaría ver el mundo arder, pues le hubiera contado a Mao todo lo que sabía desde un inicio. No, por eso Pero mismo no lo hace. es que si le hubiera contado, digamos que hubiera, bueno, conociéndola, hubiera actuado de otra manera ella. Entonces creo que se hubiera visto un poco más frustrada que no saber toda la información. Podría ser, pero también digamos que él la protegía de cierta manera y Claro. se lo hace saber que le dice, llegará un momento en que te hastíes de este mundo, que no Ujú, quieras saber absolutamente nada del periodismo. Y si no me ujú. retiro es por ti. O sea, realmente él ya quería retirarse del periodismo, pero se queda por ella. Y también, digamos que su papel es fundamental para que ella se dé cuenta cómo es el periodismo y que su temperamento tan noble, tan inocente y tan querer salvar a todo mundo no es como para estar dentro del periodismo. Claro, no, digamos que no funciona tanto el periodismo, pero bueno, si vemos desde el enfoque de Maud, o sea, muchas veces uno cuando recién termina la carrera trata de salir al mundo y cambiarlo. Digo, la realidad es muy dura y Es muy perdón, pero diferente. a veces la realidad es una, no puedo decir esa palabra, pero es así. Entonces muchas veces eso te frustra, ¿no? Pero claro, perdón, Howard ya más experimentado, ya con más cancha, por así decirlo, pues sí, o sea, sí sabe qué hacer, qué no hacer y cómo desenvolverse. Y Entonces cómo sí, por ese moverse lado, dentro del medio. ujú, claro, por ese lado sí entiendo el por qué, digamos que le dice una cosa u otra, a Maud. Ujú, Ahora vamos a entrar un poco, bueno, a los recursos literarios y en primer lugar está narrado en primera persona. Y bueno, en primer lugar hablemos un poco del subtexto, el cual está muy presente en este libro. ujú. Ahora, para no explayarnos tanto en el tema del subtexto, pues vamos a decir en general que el subtexto es aquello que el escritor, digamos que de forma evidente, no te lo dice directamente. Pero claro, como ya lo mencionaba Marilu, si lees entre líneas, si vas desenvolviendo las figuras, si ves la construcción de los personajes y todo, te da a entender el subtexto. Y todo esto debo decir que al menos para mí este escritor es uno de los que mejor emplea el subtexto. Es correcto. Ujú. La verdad es que es una obra de arte lo que hace con este libro. Y en sí, o sea, digo, sabes que me desesperan un poco las palabras rimbombantes, sobre todo cuando no las puedo decir. Creo que a todos. Y este libro está llena de ellas, pero también la conjugación de cómo va escribiendo y que a lo mejor en un momento dices, ¿qué me estás diciendo? Puede Vas ser. hilando poco a poco y te vas dando cuenta de cómo va manejando, ¿no? Que hay como que algo de trasfondo, aparte de lo que estás entendiendo en sí. O sea, Claro, hay algo más de fondo. exacto, porque dentro del subtexto, al menos en este libro, digamos que vemos, claro, temas como por ejemplo, la falta de oportunidades para la mujer, o sea, la exclusión social. Vemos muchos temas que por falta de tiempo aquí no los vamos a tratar, pero si pueden leer el libro y lo pueden conseguir, ya saben que pueden escribirnos y nosotros los ayudamos. Este, recuerden que leer entre líneas, o sea, no solamente quedarse con lo que aparentemente están leyendo, sino rebuscarle un poco más. Y este libro
perdón, una mosca. Este libro, aún no estoy muerto. Bueno, sigamos hablando del libro. Sí, Ignora la perdón. mosca. Este, este libro, más allá de lo que ya hemos dicho a veces que se necesitan, contextos históricos, este libro no lo necesita tanto, a excepción, bueno, del personaje de Maud para ver un poco la exclusión de la mujer en el periodismo, pero bueno, fuera de eso, digamos que no necesita tanto contexto histórico. ¿Por qué? Porque justamente aquí viene algo muy interesante y es que los recursos que usa e incluso el mismo argumento del libro es atemporal. O sea, como ya dijimos, es algo que incluso se ve hoy en día, la construcción de personajes idolatrados por medios de comunicación. Exacto, es correcto. Esa construcción de personajes. Y bueno, en el libro nos lo muestran de cierta manera que la verdad es muy comprensible y te lo hacen ver realmente cómo es el periodismo, la crudeza, como ya lo dije, la crueldad Ujú. de este medio, que sí, es un medio realmente necesario. ¿Por qué? Porque sin este medio estaríamos desinformados prácticamente, ¿no? Ujú. Pero, y bueno, digamos que de cierta manera tiene sus bemoles buenos, pero también tiene sus bemoles malos, ¿no? Ujú. Entonces, es una situación un tanto complicada y compleja, ¿no? Digo, por un Claro. lado está súper bien que estemos informados, pero otra ya es como ver la construcción y desconstrucción de un personaje, ¿no? Claro, porque ya adentrándonos a los temas, bueno, el tema del periodismo aquí en el libro obviamente es muy tocado y nos muestran una perspectiva diferente, porque claro, muchos creen que el periodismo es solamente hablar sobre una nota o por ejemplo, sucedió un accidente, describirlo y ya. Y no es eso, o sea, es averiguar muchos detalles. Entonces, por un lado, claro, tienes razón, o sea, el periodismo es necesario para mantenernos informados, pero por otro lado, muchos periodistas y en realidad muchos medios de comunicación crean a estos personajes que son idolatrados no solamente por los medios de comunicación, como ya dije, sino también por las mismas personas, que lo toman incluso hasta como una referencia de vida. Sí, de hecho hay un Entonces, capítulo de South Park que muestran más o menos un poco de lo que es la construcción y la destrucción de un personaje. ya, creo que es el personaje de Britney Spears. Sí, es Justamente un el personaje de personaje Britney muy, Spears. perdón, es un episodio un poco fuerte, debo decir, pero claro, ahí está la crítica, cómo los medios de comunicación crearon al personaje, o sea, claro, Britney Spears es un personaje que, o sea, es muy controversial, pero una cosa es eso y otra cosa es cómo los medios de comunicación lo usan, y claro, o sea, lo Exacto. usan para prácticamente destruirla. Y sí, ese Sí, personaje. ahora hay que entender algo. Britney Spears encuentra la fama muy chica, muy pequeña, adolescente, por Ujú. así decirlo. Y si Sí, realmente no tienes aquella persona que te guíe de una manera correcta, pues vas a hacer lo que se te ocurra. Estás en una edad difícil y todos hemos pasado por esa edad. Y a lo mejor todos hemos hecho de alguna u otra manera las cosas que hizo Britney Spears en una mayor medida o menor medida. La cuestión es que nosotros no somos personas públicas y nosotros exacto, no nos exhibimos como se exhibe ella, ¿no? Obvio. exacto. Entonces, es tanto a aprovecharse de la inmadurez de ella y hacer Ujú. una nota y formar ese personaje a raíz de esas pequeñas notas, ¿no? Que ella va Claro, dando. y como ya lo mencionas también la destrucción total del personaje. Y claro, ¿Sí? de hecho hay algo muy interesante que dicen al final de ese capítulo. ¿Cuál es la siguiente cosecha? Que se refieren cuál es el siguiente personaje que van a construir y van a destruir. Y menciona Exacto. otro que no recuerdo cuál era, pero No me así se acuerdo. mueve el ciclo de este tipo de información. Es Y es correcto. que así, o sea, esta construcción de personajes se ha ido dando en todas las épocas. O sea, este libro, si bien es escrito a inicios del siglo pasado, en realidad su presencia viene hasta ahora. Porque hasta ahora
pónganse a pensar, o sea, pónganse un momento a pensar, cierren los ojos y dense cuenta de qué personaje es aquel que no saben cómo llegó ahí, pero está ahí y está presente en todos los medios de comunicación. O sea, O sea, a mí se me vienen muchos actualmente. muchos actualmente a la cabeza, ¿no? No Ujú, sabes cómo fue que está justamente ahí, ¿no? Y por qué ujú. se habla tanto de. O sea, sí es como E muy incluso notorio. llegan a ser presidentes. Sí. No vamos a decir nada más. No vamos a decir nada más. No mencionamos Pero nada. Pero sí, o sea, muchas veces llegan por medio de una herencia o no sé, o sea, llegan por medio de contactos, pero se mantienen ahí por mucho tiempo. Por Y, muchísimo tiempo. ujú, y entonces esta especie de personajes un tanto idolatrados, pues obviamente, digamos, van a ver quienes lleguen a soportar esa presión y puedan mantenerse mucho tiempo y hay quienes obviamente no van a soportar toda la presión y toda la intromisión de la prensa en su vida privada. Entonces En su vida ya privada. se apartan, ¿no? Obviamente. Pero bueno, todos esos personajes que ahorita están construyendo y que digamos que de cierta manera siempre están dando la nota, espero que la caída no sea muy fuerte. Sí. Pero bueno, creo que es más entrar a la reflexión ya de cada uno, cómo lleva su carrera, ¿no? Y sobre todo en el periodismo. Sí, yo entiendo que a veces los medios de comunicación te exigen hacer una u otra cosa, pero también hay que poner un poco de nuestra parte, de quien, bueno, mejor dicho, de quienes llevan esa profesión del periodismo, de más o menos qué poder hacer y qué no. Es correcto, es Ujú. correcto. Ahora, bueno, para terminar la opinión, me gustaría recomendar justamente una película que habla de este tema del periodismo y es una película peruana llamada Tinta Roja, la cual Oh, es dirigida por Francisco Lombardi, el dios del cine peruano. muy Muy buen buena dire- película. Muy buen director. Excelente. Sí, o sea, bueno, les voy a dar un poco de contexto. Esta película nos habla sobre un chico que quería ser escritor, pero en la universidad le piden prácticas. Entonces decide ir a un periódico para cubrir notas, obviamente, y de ahí poder tener su certificado solamente de prácticas. Pero claro, una cosa es a lo que él va en concreto, simplemente algo pequeño, un certificado, y otra cosa es verse en el mundo en el cual se adentra. Y un mundo muy, muy, muy agresivo, como ya lo dijimos, y sobre todo con el maestro que tiene. O sea, vean esa película, es muy, muy, Sí, muy muy buena. buena. Ujú. Es genial y realmente explicaría también, digamos que se conjugarían una con otra, el libro y la película, porque la verdad Sí, es una obra de arte, la verdad. sí, la película muy buena. Debo decir que es una de mis favoritas. Y de hecho, la estoy volviendo a ver en estos días. Ya innumerables veces, porque la película es si no me equivoco, de finales de los 90 o principios del 2000. No estoy seguro, la verdad, disculpen, Mm. no tengo el dato exacto, pero desde la primera vez que lo vi me gustó y cada vez que la vuelvo a ver, digamos que siempre le encuentro algo nuevo, siempre le encuentro diferentes perspectivas y sobre todo a cómo se mueve el mundo hoy, ¿no? O sea, por más que digamos que el mundo ya ha avanzado, que ya tenemos nuevas tecnologías y que incluso podríamos decir que ya podríamos desmentir las notas amarillistas, en realidad no es así del todo. Tanto así que incluso vemos personas que aún creen que el coronavirus, no me No censure existe. YouTube, muchos creen que lo que está sucediendo en esta pandemia no es real. Entonces, realmente esta película y el libro nos meten a ese mundo, cómo se mueve la información. Sí, es correcto, cómo se mueve la información, cómo mueven los hilos y cómo puede afectar o no afectar, ¿no? Ujú. Pero bueno, esperamos que puedan leer el libro y también ver esta película, les recomiendo mucho, ambos. Y bueno, Ujú. como ya lo dijo Marilu, tengan un diccionario al lado porque el lenguaje que maneja Henry James no es fácil,
pero con un diccionario creo yo que sí sería lo adecuado, sí podrían entenderlo y no estaría Sí, nada mal. sí, de hecho no es Entonces, tan difícil, pero sí hay palabras que dices, ¿y esto qué es, no? Entonces lo no, mejor, sí. imagínate leerlo en inglés. No, de por sí, ponen un ejemplo más o menos de cómo era el libro en inglés, es demasiado complicado. O sea, sí es como un trabalenguas enorme. Si en Sí, español lo puede es, ser. en inglés está peor. De hecho, antes de terminar, disculpen, me estoy explayando, pero bueno, Henry James también fue criticado por eso, por haber usado palabras un poco complicadas. O sea, fue muy criticado porque según esto, se la dio desnovista. Tal vez lo pongo así de manera muy simple, pero yo creo que no, simplemente es su estilo. Y debo decir que a mí me gusta su estilo. Está bien, o sea, como te lo dije, yo detesto las palabras rimbombantes porque de repente es como un enorme trabalenguas para mí. Y más que nada que, bueno, sabes que de repente empiezo con mi tartamudez, entonces sí es como complicado, ¿no? Pero está interesante, o sea, la verdad, la forma en cómo lo usa es excelente, o sea, realmente es un buen trabajo. Ujú. No cualquiera logra eso, ¿no? Sí, pero bueno, esto fue todo por nuestra opinión. Esperamos que puedan leer el libro. Y bueno, vamos al siguiente bloque a ver qué leemos la siguiente semana. Ya estamos de regreso aquí en Litereando Podcast y bueno, vamos a ver de qué libro vamos a hablar la siguiente semana, en estos días, aún cuarentena. Bueno, nueva normalidad, Sí, pero bueno. nueva Cuéntanos, normalidad. Marilu. Cuéntanos, Marilu. Bueno, el libro que vamos a leer es el de las ratas de Miguel Delibes, algo así se pronuncia, no sé muy bien. Pero bueno, les voy a leer un pedacito para que se vayan interesando un poco en la lectura o más o menos vean de qué va. ¿Les parece? Ujú. Desde entonces empezó a rehuir a las gentes y a salir a los cuetos con el ganado, hasta que don Antero, el poderoso, le contrató de vaquero. Por contra, el rabino gustaba de charlar con las vacas y, según decían, poseía el don de interpretar sus mugidos. Fuera como fuese, él había demostrado ante los más escépticos lugareños que la vaca a quien se le habla tiernamente mientras se le ordeña daba media errada más de leche que la que era ordeñada en silencio. En otra ocasión descubrió que la vaca que reposaba sobre una colchoneta rendía también más que si reposaba sobre la paja desnuda, y ahora andaba en pintar de verde los muros del establo porque presumía que de este modo aumentaría también el rendimiento. Interesante. Sí. Pues vamos a leer este libro y vamos a comentar de esto la próxima semana. Antes Es de correcto. despedirnos, nos gustaría hacer una aclaración y es que ya en diferentes países se está hablando de la nueva normalidad. Y bueno, deben tomar esto como que no es la antigua normalidad que teníamos. He ahí su nombre, nueva normalidad. O sea, si bien ya algunos países están permitiendo que las personas salgan a la calle, mantengan su distancia, usen cubreboca, aún, desinfecten todos los productos que compran. Y sobre todo mantener la distancia, porque bueno, yo también he podido ver que la gente cree que ya puede estar aglomerada o pegada, pero no. No, Entonces todavía no podemos. es un tema un poco delicado, pero bueno, desde aquí lo llamamos a la reflexión y a entender que esta normalidad no es la misma. O sea, después de esta pandemia, el mundo cambia completamente. Y bueno, volver a lo mismo, volver a reunirse, o sea, la gente cree que ya puede salir a tomar, ya puede salir de fiesta, pero no, o sea, pues claro, no todos, ¿no? Hay algunos que sí están manteniendo las normas de distancia, pero desde aquí lo llamamos a que respeten la distancia social, sobre todo para no contagiarse. Y Ujú. es que, siendo sinceros, y ya lo hemos repetido, hasta que no haya una vacuna, no estamos a salvo. Simplemente estamos previniendo con el distanciamiento social y quedándonos en casa. Sí, Pero es bueno, hasta que no solamente haya una una vacuna, prevención. hasta que no haya una vacuna, aún estamos en peligro. Entonces, Sí, de aquí probablemente resurjan los nuevos brotes y otra vez vamos a tener que volver a estar en cuarentena. Así que para al menos evitar eso o evitar aglomerar los hospitales, pues mantengamos aún el distanciamiento social.
Sí, al distanciamiento social, y si no tienen a qué salir, no salgan. O sea, de verdad, Sí, no salgan, sigan en sus casas. Yo sé que es desesperante, yo sé que todos queremos ya salir, que estamos con las ansias, en la locura total por querer salir, porque ya no soportamos estar encerrados, pero sí, la o verdad es sea. que no nos queda de otra más que esperar. Si realmente queremos ayudar en algo, pues quedémonos en casa, es lo mejor. Ujú. Sí, si es solamente si es necesario que salgan, pues háganlo, pero con las medidas de distanciamiento y medidas para prevenir todo, contagiarse, ¿no? Entonces, bueno, es solamente la última reflexión que queríamos dejar, Ujú. porque claro, también nos preocupamos un poco por la salud también de todos, a pesar de que no los conocemos directamente, mm, toda vida es valiosa. Pero Exacto, y bueno. nos preocupamos, la verdad es que sí nos preocupamos y bueno, yo me Ujú. estreso demasiado con esto. Espero que todos estén bien y de verdad, quédense en su casa. Si no tienen a qué salir, por favor, quédense en su casa. Recuerden que también pueden seguir a Biblioteca Social en las diferentes redes, en Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, también pueden suscribirse al canal, recuerden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y pueden dejarnos en los comentarios a ver qué les pareció nuestra opinión, si tienen una opinión diferente. Pues también pueden consultar, también pueden proponer libros de los cuales poder hablar. Bueno, estamos ahí disponibles, abiertos al debate. Y bueno. Abiertos a todo. Ujú. Pero bueno, esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos la siguiente semana. Adiós.